Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Yus Canal Multimedia presenta. Muy buen día, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos en un episodio más de Categorías Sospechosas, este espacio en vinculación con la Facultad de Derecho de la UNAM y la propia EGE. Nancy, muy buenos días. Hola, Berito. Hola a todos y todas los que nos ven y escuchan. Y hoy vamos a platicar sobre litigio electoral y para eso traemos a una especialista en el tema, Mariana Tamés. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Vero? Nancy, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Mariana es abogada por la Universidad Panamericana, es maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial y ahora se encuentra en Estrategia Electoral, ¿verdad, Mariana? Así es. Y antes de que arranquemos con este tema, les comparto, como vamos a hablar de litigio electoral, entonces la trivia electoral del día de hoy tiene que ver con un medio de impugnación. Y ya saben, pueden respondernos en Facebook, en Twitter. Cuéntenos cuál es el plazo para presentar un REC, pero no cualquier REC. Un REC que se relaciona con medidas cautelares del INE. ¿Cuál es este plazo? Y quien lo conteste correctamente se puede llevar esta obra, que es parte de los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral, es en este caso vinculado con perspectiva de género, paridad, acciones afirmativas relacionadas con mujeres. Así es que quien nos conteste correctamente esta trivia se puede llevar esta obra. Y también les cuento que como parte de la oferta educativa de la Escuela Judicial Electoral, como ustedes saben, nosotros tenemos una revista especializada, se llama Justicia Electoral. Vamos por el número 32 de la revista, pero este año además vamos a tener un número especial escrito por juzgadoras y juzgadores, así es que si forman parte de la Judicatura Nacional, los invitamos a que puedan escribir en Justicia Electoral. Estamos recibiendo artículos hasta el 31 de octubre, en materia sí de democracia, de elecciones, de derechos políticos, así es que pueden ponerse en contacto con nosotros en la Escuela Judicial Electoral para enviar este número. Ahora sí, vayamos al tema. Bienvenida, Mariana, y pues es cierto que aquí normalmente tenemos autoridades electorales y hoy nos acompañan los del otro lado, los que ayudan a construir esos criterios que han dado cara a lo que pues hoy es la justicia electoral, estos criterios además de avanzada. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo ha sido también tu experiencia desde ese otro lado? Porque tú trabajaste también en el tribunal. ¿Qué tal es esto del otro lado? Pues sí, fíjate que he tenido la oportunidad en mi práctica profesional de estar de los dos lados del litigio electoral, ¿no? Yo llevo pues prácticamente 10, 11 años dedicándome a la materia electoral y he tenido esta oportunidad de trabajar, por un lado, con los sujetos activos del sistema electoral, que podrían ser los partidos políticos, los candidatos, ¿no? Y del otro lado, que ha sido pues el trabajo que hacen las autoridades electorales. Entonces, pues esto me ha permitido tener como una visión integral de la justicia electoral y pues he estado trabajando con distintos institutos políticos, me ha tocado pues toda la evolución, ¿no?, del Tribunal Electoral, incluso me ha tocado la emisión de criterios de distintas integraciones y eso pues me ha permitido ver cuáles han sido tanto los avances como los retrocesos, ¿no?, en materia de emisión de criterios. O sea, desde el otro lado se ve esta parte crítica, ¿no? De cosas que se pueden mejorar también. Sí, y también eso me ha permitido ser un poco menos dura, digamos, con mi crítica, ¿no? Que eso yo veo mucho que pasa con los litigantes, ¿no? Que nos la vivimos exigiéndole a las autoridades que nos resuelvan más rápido, que los criterios sean más claros y tal, y pues el yo haber estado del lado de la autoridad me permite ver también que, pues bueno, eso no necesariamente es por falta de una intención de las autoridades de resolver, sino que simplemente pues el sistema jurídico y el sistema judicial funciona de cierta manera y tiene ciertos plazos. Entonces, pues sí me ha permitido ver, pero pues eso no significa que yo
no me queje, ¿no? Como litigante de algunas cosas, que es pues un poco lo que quisiera venir a platicar aquí también, ¿no? Cuáles son las áreas de oportunidad que tienen las autoridades electorales y que yo veo desde el punto de vista de litigio, porque pues yo lidio con ellas todos los días. Sí, y bueno, cuéntanos entonces de eso, de esos retos, bueno, de lo que adviertes desde ese otro lado de la moneda. Pues mira, el típico tema del que nos quejamos todos los litigantes es el de los plazos, evidentemente, ¿no? Como seguramente las personas que nos están escuchando saben, en materia electoral los plazos son muy cortos, pero muy cortos. O sea, a diferencia de otras materias, nosotros tenemos 3 o 4 días máximo para presentar medios de impugnación, ¿no? A veces en cuanto a medidas cautelares incluso tenemos nada más 48 horas para presentar nuestras contestaciones. Entonces, pues bueno, nosotros siempre estamos corriendo con esos plazos. Tenemos también una problemática de que todavía no está establecido un sistema en el que se puedan presentar promociones de manera electrónica, por lo menos no todas, ¿no? Algunos requerimientos sí se pueden presentar de manera electrónica ante el INE, por ejemplo, pero la presentación de demandas, la presentación de impugnaciones tiene que hacerse de manera física, ¿no? Y la geografía electoral a veces es complicada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algún cliente en Veracruz que tiene que presentar su escrito en la sala Jalapa y ella está en Tantoyuca. Entonces, yo le digo, tienes 24 horas para ir a presentarlo, porque pues en lo que yo lo hago, se lo mando y lo presenta y tal, y me dice, pues es que necesito que me digas porque tengo que comprar un boleto de autobús y tomar toda la noche un autobús para llegar a Jalapa, porque son 8 horas en autobús para ir a presentar mi escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de complicaciones tengo que preverlas, porque si yo le mando el escrito ya en término, o sea, cuando faltan un día, ya no le da tiempo de ir a presentarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, digamos, como procedimentales, pues son a los que nos enfrentamos día a día los que nos dedicamos al litigio. Entonces, hay que prever mucho los tiempos y eso pues te acorta los plazos para la elaboración de los escritos. Pero, y entonces, el juicio en línea sabemos que, al menos en el Tribunal Electoral, se incorporó más con la pandemia. Exacto. ¿Cómo benefició o no, o cuáles son esas áreas de oportunidad del juicio en línea del Tribunal Electoral para los litigantes? Pues mira, fue una época rara el tema de litigio durante la pandemia. La verdad es que, pues obviamente fue la primera vez, tanto que la autoridad como nosotros, pues tuvimos que encontrar una manera de que la justicia electoral no se detuviera, pero al mismo tiempo pues teníamos que cumplir con estas medidas, ¿no? De sanitarias y de distanciamiento y tal. Entonces, pues bueno, obviamente mi primer acercamiento al juicio en línea fue durante la época de la pandemia. La verdad es que fue una buena intención, digamos, por parte del tribunal, pero la realidad es que todo se hizo con prisas, ¿no? Entonces, no hubo ni siquiera tiempo suficiente como para socializar la información y que todos estuviéramos muy claros de cómo iba a funcionar. Además, únicamente se implementó para 2 tipos de recursos, ¿no? El recurso de reconsideración y el de revisión del PES. Entonces, pues tampoco es que todos los medios de impugnación se pudieran presentar. Además, había un requisito que era contar con FIE, certificado ante el Poder Judicial, que pues no todos teníamos, ¿no? Y entonces había que hacerlo, pero los tiempos no seguían corriendo. Y entonces, bueno, la verdad es que como un primer acercamiento me pareció una cosa muy útil, porque desde la comodidad de tu casa podías subir tu escrito y presentarlo. Eso es una cosa que pues en materia electoral, una comodidad que no tenemos, pero pues no sé si también por mi edad, pero a mí me da mucha desconfianza el sistema, porque no estaba segura de que sí llegó el escrito, sí se cargó, sí se ve la firma, sí lo presenté en tiempo, ¿no? O sea, como no tener esa garantía de ir yo directamente a la oficialía de partes, presentar mi escrito y regresarme con mi acuse, esa como falta de certeza en el sistema también me preocupaba, ¿no? Entonces, creo que es una buena cosa que se implemente el juicio en línea, pero me parece que por lo menos en materia electoral todavía falta muchísimo, incluso en materia regulatoria, ¿no? Porque ni siquiera está permitido en nuestra ley de medios la presentación de juicio en línea. Digo, hoy ya se extendió a todos los medios de impugnación y aún así le sigues teniendo ese recelo. Sí, la verdad es que sí. O sea, sinceramente sí. Después de la pandemia lo hemos intentado en algunos momentos. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con algunos clientes que pertenecían al INE, ¿no? Con todo este tema de la reforma electoral y que estábamos presentando recursos para la defensa del instituto, pues como tenemos clientes en toda la República, era muy complicado el tema de la presentación física, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo en línea, ¿no? Para que podamos abarcar distintos estados de la República, y yo la verdad es que estaba con pánico cada vez que presentábamos un escrito en línea. Entonces, no creo ser la única en esa circunstancia, entonces me parece que sí hace mucho
hace falta pues un poco más de pedagogía, que es lo que siempre hablamos, ¿no? La pedagogía electoral para socializar esta información y que pues, yo lo he visto, por ejemplo, la Corte da cursos para la utilización del juicio en línea, ¿no? Y cursos para litigantes. Entonces me parece que eso podría ser una buena experiencia por parte del tribunal, que pues implementar este tipo de cursos a mí me serviría muchísimo y que nos explicaran, pues cuáles son las certezas que tenemos en el sistema de que estos escritos pues van a estar presentados conforme a los requisitos de ley, y que nosotros nos podemos quedar tranquilos de que los escritos van a llegar como tienen que llegar. Oye, ¿y qué habilidades crees que nos hace falta desarrollar desde el lado de las autoridades? O sea, ya digamos tú, te digo, que tuviste esa transición, ¿qué nos enseñarías a nosotros? Porque nosotros siempre desde las autoridades decimos, no, los litigantes hacen mal esto, es que no nos ayudan, pero tú también, ¿qué crees que nos haga falta de esto? Pues mira, creo que a veces pasa mucho cuando trabajas dentro de las autoridades electorales, y lo sé porque a mí me pasó, se vuelve como una burbuja, ¿no? Exacto. Es como difícil, a pesar de que sí lidias obviamente y tratas con la ciudadanía, es difícil salir de ahí, ¿no? Y entonces asumes que lo que tú sabes y con lo que tú tratas todos los días, la ciudadanía también lo sabe y trata con ello todos los días, y la realidad es que no, ¿no? Entonces, me parece que el tribunal, por lo menos en mi experiencia, también ha implementado o ha hecho varios esfuerzos por llamarnos a académicos, litigantes, estudiantes de la materia, ¿no? Para que les demos una especie de retroalimentación, que yo he participado en distintos eventos sobre eso, y me parece que es útil. Sin embargo, creo que como dirían por ahí, les falta barrio, ¿no? O sea, les falta calle, les hace falta salir y darse cuenta de cuáles son las verdaderas problemáticas, ¿no? Una de las grandes problemáticas en el tema de litigio, por ejemplo, es la materia probatoria. Eso es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, yo que veo que vemos asuntos que están relacionados con el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el aspecto probatorio es muy complejo, y entonces me parece que ahí pues hay algo que podríamos hacer en diálogo con la autoridad electoral, ¿no? Para mejorar o para flexibilizar este tipo de situaciones. Hay veces también que tenemos, por lo menos en mi experiencia, un poco de conflicto con la emisión de criterios por parte de los propios magistrados de la Sala Superior, ¿no? Nosotros creemos que vamos en un sentido, en una línea jurisprudencial, y de repente hay un abandono de criterio y resulta que vamos para atrás, ¿no? Y entonces a veces no tenemos tampoco mucha certeza, ¿no? En cuanto a la línea jurisprudencial de algunos temas. Entonces, pues bueno, me parece que eso la autoridad podría irlo obteniendo con mucho más acercamiento a la ciudadanía y a los actores o a los usuarios, digamos, del sistema jurídico. Los usuarios del sistema. Y Mariana, ¿podrías contarnos por qué es importante el litigio estratégico en materia electoral? Es decir, a veces tenemos como esta visión de, bueno, una cosa es el litigio electoral y otra el estratégico. ¿Cuáles serían esas diferencias? ¿Por qué acercarnos quizás un poco más al estratégico? ¿Cómo? Pues mira, la diferencia básica entre el litigio en general y el litigio estratégico es que, bueno, el litigio pues es un conflicto de intereses, ¿no? Es una pretensión de un sujeto y una pretensión contraria de otro sujeto. Entonces es conflicto, ese es el litigio, y es un conflicto llevado a sede judicial. No todo el litigio en materia electoral es litigio estratégico. La diferencia es que con el litigio estratégico se busca la implementación de políticas públicas, la maximización de derechos humanos, ¿no? Es una manera de participar en la política y de hacer política, además a través incluso de la sociedad civil, ¿no? Hay muchos litigios estratégicos que han surgido desde la sociedad civil y que han logrado la emisión de criterios que después han sido implementados en políticas públicas. Entonces, el litigio estratégico lo que busca es un cambio, ya sea de manera normativa, a través de la emisión de nuevos criterios de interpretación, a través de la creación de políticas públicas mismas, a diferencia del litigio, que el litigio puede ser incluso aspectos procedimentales y nada más. Hay distintos tipos de litigio, ¿no? Tenemos el litigio correctivo, el litigio defensivo, el litigio ofensivo, ¿no? Que eso puede ser como el litigio en general, y el estratégico es el que busca trascender de alguna manera o busca la implementación de criterios que puedan ser útiles en adelante, es decir, que no solo beneficien a la persona que presenta el litigio, sino que puedan beneficiar a todas las personas que se encuentren en esa misma situación.
y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Obviamente, pues los que nos dedicamos al litigio quisiéramos que la mayor parte de nuestros litigios fueran de este tipo. No es posible, no siempre vas a lograr un gran criterio por parte de la autoridad, pero me parece que sí podemos ir poniendo como un granito de arena para ir pues mejorando nuestro sistema jurídico y teniendo criterios pues que sean maximizadores de derechos humanos, que es lo que se busca. ¿Y cuáles han sido, digamos, los criterios emblemáticos a partir de estos litigios estratégicos? Pues mira, generalmente son los que tienen que ver con esto, ¿no? La maximización de derechos humanos. Generalmente surgen a partir de personas que se encuentran en grupos que pertenecen a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Personas con discapacidad, por ejemplo, indígenas y tal, y por lo menos desde mi punto de vista y desde los que yo he tenido oportunidad de llevar, estos son los que han generado mayor impacto en el sistema jurídico, ¿no? Lo que nosotros hemos buscado, por ejemplo, cuando hemos trabajado con este tipo de grupos, yo recuerdo, por ejemplo, un litigio que llevamos precisamente para que personas con discapacidad pudieran contender en situación de igualdad, ¿no? Para cargos públicos, me parece que era en Nuevo León, y a través de un litigio estratégico logramos que incluso se modificara la ley local, ¿no? Recientemente también llevamos un litigio que me pareció uno de los más interesantes del litigio estratégico, que lo que estábamos peleando era que los funcionarios del INE, hombres, pudieran obtener licencias de paternidad por el mismo tiempo que las mujeres, ¿no? Hasta ese momento me parece que las mujeres tenían 90 días y los hombres tenían 15 días de licencia de paternidad. Y pues nosotros en una búsqueda por la igualdad de derechos, ¿no? Y pensando también en el bienestar pues de los hijos y la paternidad responsable, ¿no? Y que los padres pudieran también tener este tiempo con sus hijos, llevamos a cabo un litigio estratégico buscando para un señor en específico, para una persona en específico, le otorgaron la licencia de paternidad de 90 días, y a partir de ese litigio el INE implementó una medida general para que todos los trabajadores hombres del INE tuvieran esa licencia de 90 días, ¿no? Entonces me parece que eso fue una buena conquista de derechos. Una gran decisión en realidad, ¿no? Porque justo pensando en temas de igualdad y responsabilidad en la paternidad, como lo mencionas, el que exista ya no esta diferencia de 15 días versus 90 días también beneficia en que las madres puedan desarrollarse de otra forma. Era, ¿no? beneficio no solo para los hombres, digamos, que iban a obtener esta licencia, sino también para las mujeres, ¿no? Para que no toda la carga recayera sobre ellas, y también pensando en los hijos, ¿no? Que pudieran tener esta relación desde el nacimiento con el padre y no solo con la madre. Entonces son más o menos ese tipo de criterios los que se buscan a través del litigio estratégico. Y es que hoy también a través de la defensoría yo entiendo que beneficia o es la forma de acercar también estos casos a grupos, como dices, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pues finalmente están en la iniciativa privada y cuestan los servicios, ¿no? ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Ustedes también tienen algún tipo de flexibilización en ese sentido? Sí. ¿Los buscan los casos? ¿Cómo llegan a Pues mira, ustedes? la mayoría de los despachos lo que hacemos es tener, bueno, nosotros por ejemplo, pero pues sé de varios que lo tienen, son clínicas de litigio, así le llamamos nosotros, okay. Y ahí los asuntos se llevan pro bono, es decir, por ese tipo de asuntos nosotros no cobramos, precisamente porque nos enfocamos en este tipo de grupos, ¿no? Ahí realmente nosotros pues no buscamos un pago por nuestros servicios, sino realmente lo que buscamos es pues la obtención de un criterio que pueda ser benéfico para el grupo que lo está buscando. Entonces tenemos algunos requisitos específicos que solicitamos para quienes someten un caso a nuestra clínica de litigio. Obviamente pues tienen que acreditar que efectivamente pues no están en posibilidad de pagar el tipo de servicios que nosotros ofrecemos de litigio, y si es así y si determinamos que efectivamente tienen posibilidad, ¿no?, de obtener una sentencia favorable y tenemos posibilidad de pues obtener un criterio que pueda ser benéfico para este tipo de grupos, entonces nosotros aceptamos el caso, lo recibimos, lo analizamos y pues lo llevamos hasta obtener una resolución, y obviamente pues ese tipo de casos no se cobran, es a través de nuestra clínica de litigio, y la verdad es que la mayoría de los despachos que yo conozco que se dedican a materias que tienen relación con el ejercicio de derechos fundamentales Tienen esta área. tienen esta área. La verdad es que
No es sencillo porque, pues, generalmente no somos, bueno, por lo menos nosotros no somos un despacho muy grande, ¿no? Entonces tampoco tenemos posibilidad de estar abarcando, pues, la mayoría de los asuntos. Por eso me parece, pues, muy bueno que las propias instituciones tengan este tipo de defensorías, ¿no? Pero pues tampoco se van a dar abasto. Esta responsabilidad, bueno, y sí, esta sensibilidad también social, ¿no? De decir, claro, los atendemos y bajo ciertos requisitos. Exactamente. ¿No? Entonces es ahí donde tú has llevado pues estos que te platico, justamente que les platico de litigio estratégico, los llevamos a través de la clínica de litigio y pues son la verdad es que son pues mucho más útiles para la sociedad, por lo menos desde mi punto de vista, que los litigios que llevamos todos los días de estar denunciando propaganda y ese tipo de cosas. No, que, pero pues, digo, hay que hacerlo. Ya llegan los recursos, hay que hacerlo, pero pues tampoco es ¿qué que van a decir tus clientes? no te dejan una Perdón, gran no satisfacción. Pues no, la verdad es que no, hay que hacerlo, es parte del litigio y pues es nuestra labor también tratar de mantener el orden, ¿no? Que los partidos y que los candidatos se alineen y cumplan con la ley, es parte de nuestra chamba, pero el litigio estratégico pues siempre es mucho más satisfactorio, ¿no? Sobre todo cuando pues logras ver un cambio realmente en la sociedad, cuando ves que se logra una modificación a la ley, una reforma, pues me parece que ahí te das cuenta que tu trabajo pues igual y sí pone una semillita, ¿no? Oye, perdón, de cara entonces a este proceso que vamos a vivir, ustedes, bueno, en donde trabajas, lo que tú has visto, ¿qué es lo que avisoras que va a ser así? Híjole, aquí va a haber mucho pleito. Pues en todos lados, la verdad es que yo... Porque, digo, perdón, pero en este contexto en el que estamos donde dicen, no, que la diferencia entre el primer y segundo lugar va a ser amplia y tal, bueno, pero no sabemos qué otro positivo, pero pues también tiene su lado negativo, porque mientras mayor número de litigios existen en la autoridad electoral, esto quiere decir que las reglas no se están cumpliendo, ¿no? Que se están denunciando cada vez más violaciones a la normativa y más violaciones a la ley electoral. Eso no necesariamente sería algo bueno. Desde mi punto de vista, lo que sucede también es que el litigio a veces se utiliza como arma, ¿no? Yo les decía que hay también un litigio de ataque. esas demandas frívolas. Exactamente. Claro, ¿no? A mí me parece, yo lo he comentado muchísimas veces, que si el tribunal empezara a multar por demandas frívolas, de verdad eso ayudaría muchísimo a ambas partes, a la autoridad, porque entonces dejaríamos de sepultarlos en papeles y en denuncias que realmente no van a ningún lado y que muchas veces se desechan desde primera instancia. A nosotros como abogados nos ayudaría a convencer a nuestros clientes de que no hay necesidad de presentarlo. Fíjate qué curioso, o sea, ustedes mismos dicen, no, o sea, nosotros tampoco es que querramos muchísimas veces llevar litigios que son, que advertimos desde el principio que es un fracaso. Efectivamente, ¿no? Que no hay pero nada. pues ya sabes que al cliente lo que pida y a veces no es tan sencillo convencer a los clientes porque por alguna razón, exactamente, ¿no? Si tuviéramos esta situación de te van a multar si presentamos una queja frívola, pues entonces igual ayudaríamos a que los litigios fueran mucho más pensados, desde ese ¿no? lado digan, no, sí, múltenlos. A mí, de verdad, me encantaría que esto sucediera, nos ahorraría y además elevaría la calidad del litigio, ¿no? Porque el que esto no suceda también ha ocasionado que realmente los litigios sean de un nivel muy bajo generalmente, ¿no? Se presentan sin ningún tipo de prueba, y no hay realmente un estudio ni un análisis de alguna violación a la normativa, ¿no? Y entonces nada más es presentar y presentar y presentar y estarse quejando. Luego se utiliza mucho para litigar en medios, ¿no? Que eso también pues no necesariamente contribuye a la calidad de nuestra democracia. Entonces, pues bueno, me parece que esa sería una opción que yo ahí pongo sobre la mesa, a ver si en algún punto se nos animan las autoridades a multar por quejas frívolas. En otros países se hace, ¿no? O sea, tampoco es una propuesta que viene de la nada. Me parece que eso ayudaría y pues es algo que vamos a estar viendo mucho en el próximo proceso electoral, ¿no?
sobre es todo... que yo no he visto, perdón, pero sí lo he visto de que denuncian, por ejemplo, espectaculares, ¿no? Que ni existen, que quién sabe de dónde se lo sacaron, que nada más así te anexan la fotografía de un periódico casi, y el INE va, busca, manda a la oficialía electoral, no encontraron nada, entonces desechan, y ahí está el medio de impugnación contra el desechamiento. Exactamente, y aparte pues es un gasto, ¿no? Claro. Por parte de las autoridades, tienen que llevar a sus representantes y a certificar y todo este movimiento en tierra, ¿no? Y entonces tienes que activar todo el aparato jurídico para terminar en un desechamiento que además tú desde un inicio ya sabías que iba a suceder, ¿no? Hay también pues unas muy malas prácticas en el litigio, ¿no? Que se basan en conseguir tiempo, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que el litigio no va para ningún lado, pero eso te gana 3 o 4 días para planear un verdadero golpe contra tu contrincante. Entonces, bueno, pues muchas veces tampoco estas prácticas ayudan a la calidad de nuestro sistema jurídico, pero sí me parece que sería ahí un área de oportunidad o una buena cosa que se podría analizar, sobre todo por la cantidad de litigios que veo que vienen para el siguiente proceso electoral, que por un lado ese es un problema, y la otra problemática, que es del lado de la autoridad, me parece que va en el sentido de esta facultad de hacer cumplir sus sentencias, ¿no? Que también me parece que ha sido una cuestión problemática, porque pues bueno, tenemos se presentan las quejas, se presentan las impugnaciones, las autoridades hacen su chamba, ¿no? Emiten su resolución y después se queda hasta ahí, y entonces la autoridad realmente ya no tiene mucha más posibilidad de tener injerencia en que sus sentencias se cumplan, a menos que después tú presentes algún recurso en el que haga saber que no se acató la sentencia. Me parece que también ahí el tema de la ejecución de las sentencias es un problema al que nos enfrentamos tanto autoridades como abogados litigantes. Híjole, sí, es que es bien interesante desde este otro lado que nos digan esas cuestiones, porque nosotros por supuesto las advertimos, ¿no? Lo que hablas de estas demandas frívolas, quejas frívolas, claro, pero dices, bueno, no se estará, si empezamos con esa práctica de sancionar, no estaremos desincentivando las denuncias, sobre todo en los casos, por ejemplo, de violencia de género. Ahí hay que ser sensibles con el tema, porque no siempre, lo que ya también mencionabas, cómo demuestras también cierto tipo de violaciones, ¿no? Sí, en esos temas la verdad es que ahí sí me parece complicadísimo. El estándar probatorio en materia de asuntos relacionados con el género es absolutamente sui generis, o sea, ahí sí realmente se ha vuelto muy subjetivo, tanto por parte de la autoridad como de quien presenta la denuncia o quien presenta la queja. Ahí sí yo le doy mi bendición a las autoridades, porque no sé cómo le van a hacer, porque pues todo este tema que tienen de juzgar con perspectiva de género y tal, la verdad es que No, yo... las medidas cautelares, desde una medida cautelar, o sea, con que tú digas en tu queja, ¿no? Oye, me está haciendo esto, tal, es basta, se ordena. Cosa que en cualquier otro tema, para la autoridad, eso no sería suficiente. El que yo diga que algo sucedió, pues el que afirma tiene que probar. Esa es la base, ¿no? Del sistema probatorio, por lo menos en México. Y pues estos nuevos criterios van en contra de todo esto que hemos construido jurídicamente, de el que afirma tiene que probar. Entonces ahí sí, la verdad, yo no sé cómo le van a hacer las autoridades, espero que se les ocurra, ¿no? Una manera de hacerlo de manera objetiva, porque entonces también esto ocasiona que todos nos quedemos pues en una situación de incertidumbre, ¿no? Y que además entonces se empiece a exigir para otro tipo de casos el mismo estándar probatorio, ¿no? Si a ella le permitiste que con un dicho le aceptaras la queja y sancionaras, pues entonces a mí permíteme también que yo con mi dicho nada más, sin ningún tipo de prueba, sanciones, ¿no? Me parece que eso también abre la posibilidad a un desequilibrio de las partes y a un desequilibrio en cuanto a las materias que se resuelven por parte de la autoridad. Entonces sí, me parece que ahí sí la autoridad se está metiendo en una situación muy compleja, que pues aparte lo vamos a ver mucho en el próximo proceso electoral. Claro. Entonces pues vamos a ver ahí qué sí, con las dos principales contendientes a la presidencia. Además, ¿no? Que son mujeres. Y además, seguramente habrá casos de libertad de expresión versus posible violencia política de género, ¿no? Que ya también lo estamos viendo, ¿no? Incluso con la ciudadanía. Ese también era uno de los temas que las redes sociales. Me gustaría platicar, porque también me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, siento que las autoridades electorales cada vez se están inmiscuyendo más en los asuntos de la ciudadanía y menos
en los de los candidatos y los partidos En los políticos, sujetos obligados. cuando tendría claro. que ser al revés, ¿no? Yo lo veo Ajá. porque pues así me lo platican mis clientes, yo también doy capacitaciones y este tipo de cosas, y cuando voy a los institutos políticos o a los institutos electorales, la percepción de la ciudadanía es la autoridad electoral dejó de perseguir candidatos para empezar a perseguir ciudadanos, ¿no? Y entonces no necesariamente es así, pero me parece que la tendencia Pero sí de va un entrada poco hacia que allá. haya una percepción, Claro. ya Sí. no es favorecedor a los principios que se supone se deben salvaguardar en una democracia, que es la libertad de expresión. Exactamente. Sí, eso me parece una de las cosas pues más graves que veo en este momento de percepción de la actividad de las autoridades electorales. Tuvimos una etapa en donde el conflicto más grande era la legitimidad de las autoridades, cuando estaba todo este conflicto entre el INE y el presidente y las autoridades. Me parece que ahí esa etapa lo preocupante era la legitimidad. Me parece que ya saltamos un poco ese obstáculo, ya no veo yo esa percepción en la ciudadanía de falta de legitimidad, pero ahora veo esta persecución de las autoridades a los ciudadanos, y por un lado deja que los candidatos violen la ley por todos lados y hagan lo que quieran, y a los ciudadanos que ponen un tuit es a los que está persiguiendo y les está diciendo que se callen y que bajen el tuit y que se porten bien, y mientras tanto los candidatos pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Esa es una percepción que me parece que no abona a nuestro sistema democrático. No, por supuesto que no. Oye, Mariana, y nos contabas al inicio de la charla de algunas posibles áreas de oportunidad de las distintas autoridades electorales. ¿Podrías profundizar al respecto? Pues sí, me parece que este tema que hablamos al principio y que me gustaría retomar, que es el tema del juicio en línea, me parece que sería pues un gran avance en cuanto a la calidad del litigio que se pudiera presentar, porque pues nos permitiría aumentar, pero sí la cantidad de litigios, porque entonces sería mucho más sencillo hacerlo de manera electrónica, pero también eso como nos ahorraría tiempo en los traslados y en la presentación, lo que permitiría es que ese tiempo que estamos utilizando actualmente para traslados y para presentación lo utilizáramos en pues la elaboración y la redacción de los escritos, Claro. ¿no? Por lo menos eso sería en lo que a mí directamente me beneficiaría, y pues quiero pensar que no soy la única, entonces me parece que eso sería algo muy bueno, ¿no? Eso por un lado, porque aparte pues realmente la tendencia es hacia allá, ¿no? Claro. Ya el tema del papel y de estarlo presentando todo de manera física, y el sello y las pruebas, por ejemplo, hay unos escritos donde tú tienes que presentar pues todas tus pruebas, pero también de manera física, ¿no? Algunas veces, bueno, incluso las autoridades a veces nos regresan las pruebas en CDs, ¿no? Me parece que ya nosotros ya no tenemos ni computadoras para claro. leer esos CDs, ¿no? Ya. Ya pues se busca a veces hacerlo a través de USBs y este tipo de cosas, pero me parece que ya el uso de las tecnologías ya nos permitiría avanzar, ¿no? Desde ese punto. También me parece que las autoridades podrían mejorar la comunicación, ya no solo de sus sentencias, porque me parece que eso ya lo hacen muy bien, ¿no? O sea, de cuando yo empecé a litigar hace 10 años a ahora, pues la cantidad de información que sale del tribunal es abismal, ¿no? O sea, Claro. había que buscar, tú tenías que buscar las sentencias y no sabías ni dónde encontrarlas. Ahora ya tienes infografías, tienes tweets, tienes imágenes, ¿no? Las encuentras Sí, por un todos buen, lados. un buen buscador, ¿no? También. Eso la verdad es que ayuda mucho, pero hay veces que lo que falta explicar no es el contenido de la sentencia, sino el contexto, lo que está detrás de la sentencia. ¿Qué nos llevó a resolver de esta manera? Porque a veces eso es lo que no se entiende, ¿no? Es como, pues el tribunal resolvió que se tiene que implementar estos lineamientos, pero la ciudadanía no entiende por qué. O sea, si nosotros creíamos que no iba por ahí, ¿qué llevó a los magistrados a resolver de esta manera, ¿no? La respuesta no puede ser, pues ve la sesión pública y ahí te vas a enterar, porque a veces el lenguaje que se utiliza en las sesiones públicas no es el más sencillo para que la ciudadanía lo entienda. A veces las votaciones son un rollo, incluso Claro. a mí a veces me cuesta trabajo, ¿no? Seguir las votaciones y tal. Entonces me parece que si ya avanzamos en este nivel de comunicación de las sentencias, que me parece que sí se ha avanzado mucho, creo que ahora lo que falta es socializar o explicar el contexto, qué nos llevó a obtener esta resolución, cuál era el contexto incluso político. Siento que a veces al tribunal le da miedo
asumir Claro, asumir su como tal. responsabilidad política y su injerencia política y cómo los temas políticos Claro. infieren o interfieren en la resolución de sus sentencias. Claro. Pero eso no es algo malo, Extraño, digamos, es ¿no? algo normal. Obviamente es un Sí. tribunal político porque su trabajo es con actores políticos. Claro. Entonces, explicar un poco cuál era el contexto social, político, jurídico que los llevó a tomar esa decisión, me parece que ayudaría a que la ciudadanía tuviera un mejor entendimiento de las sentencias. A la ciudadanía y también a las y los litigantes, ¿no? Sí, por Como, supuesto. como lo planteabas hace rato, a veces un poco la preocupación desde ese lado es por qué están decidiendo como están decidiendo y si me voy por un lado en mi escrito puede que me lo den o no. Entonces quizás conocer más sobre este contexto permitiría que ustedes pudieran llevar sobre cierto cauce los casos, ¿no? Exactamente, ¿no? La verdad es que sí nos daría mucha más certeza. Claro. Porque entonces ya podríamos ir construyendo esto de lo que hablo, que entiendo que también es una intención del tribunal, esta construcción de las líneas jurisprudenciales, ¿no? Hay muchos criterios en materia electoral que no están en ley, ¿no? La verdad es que la ley electoral nos da ciertos parámetros, pero la realidad es que el derecho electoral se construye a base de sentencias y de criterios. Entonces, pues como eso no lo tenemos en una ley, como no tenemos los artículos específicos, pues entonces es a base de leer sentencias y conocer los criterios y las jurisprudencias, y entonces pues no tenemos parámetros sobre los que nos podamos ir basando, porque a veces es lo que te decía, ¿no? Que de repente de un día a otro crees que cambió el criterio, tal vez no cambió el criterio, pero cambió el contexto en el que se emitió el criterio, y entonces eso nos ayudaría muchísimo a entender por qué se resuelve lo que se resuelve. Marina, pues estamos un poco sobre, Sí, ¿verdad? sobre el tiempo. Sí. Yo sé Ya que hablé mucho, ¿verdad? No, pero se nos va No, más bien se volando. nos fue muy rápido. Sí. La verdad es que podríamos hacer una segunda parte para la siguiente temporada, Claro, si pues te yo. animas. Justísima, por supuesto. Y nos quisieras compartir algunos apuntes finales sobre este tema del litigio electoral. Pues sí, la verdad es que me parece que es bueno, para los que nos dedicamos a la materia electoral y a los que nos gusta la materia electoral, me parece que es un ejercicio muy interesante. Yo se lo digo pues en mi despacho a mis pasantes, ¿no? Por ejemplo, que les interese el derecho electoral. La verdad es que la única manera de vivir el derecho electoral es a través del litigio, sinceramente, ¿no? Es bueno trabajar con las autoridades, es bueno trabajar en los órganos electorales, incluso puedes trabajar en los partidos políticos y tal, pero realmente conoces el derecho electoral cuando lo litigas, porque es cuando lo Claro, vives cuando todos los tienes días, tu ¿no? la responsabilidad Exactamente. de llevar el caso. Y de estar estudiando final. constantemente y de estarte Ajá. actualizando, que esa es otra cosa. La verdad es que el derecho electoral Ujú. avanza a una gran velocidad, esa es la realidad. O sea, hay criterios cada semana, incluso podríamos tener nuevos criterios en materia electoral, porque cada vez que hay una sesión pública y cada vez que se resuelve un asunto, se puede crear un nuevo criterio, ¿no? Se puede instaurar un nuevo criterio o incluso una nueva interpretación, una nueva modificación. Sí, Entonces, muy flexibles eso- hay que ser sí, en esta y materia, es un derecho ¿no? que te obliga a estar estudiando, porque si tú te retrasas, digamos que yo me voy de vacaciones un mes, regreso y entonces tengo un cliente que me pide puede ser que yo ya esté retrasada en los criterios, ¿no? Y que yo empiece a citar criterios que tal vez ya no son los más actualizados o que tal vez ya ni siquiera se aplican por un mes que no estuve escuchando, que no estuve al tanto de las sentencias y de los criterios que se van emitiendo, Hay que ¿no? estar Entonces, estudiando. la verdad es que pues sí, para quienes se dedican a esta materia o tienen interés de litigar la materia electoral, ese es uno de los principales puntos, ¿no? Y que hay que estar muy pendientes de los criterios y hay que estarse actualizando prácticamente cada semana. Me parece que también es una materia y es un litigio noble, ¿no? Yo en algún punto litigué amparo y la verdad es que pues es bonito el amparo, pero realmente es muy técnico, ¿no? Exacto. Y entonces Ahí también hay que cualquier estudiar aspecto mucho en que- específico que no menciones en el escrito va para atrás tu amparo y ya no lograste desecha. nada. En materia electoral la realidad es que eso no es así, ¿no? Hay suplencia de la queja Sí, es más y noble. realmente son mucho más flexibles con nosotros los litigantes, con que más o menos entienda tu agravio, más o menos presentes ahí Sí, una que otra te lo prueba. reencausan, Exactamente, ¿no? ¿no? Y la verdad es que eso pues a veces no lo valoramos, pero deberíamos, porque cuando litigas otra materia te das cuenta que la realidad es que no es así, ¿no? Se cierran No las puertas, exactamente, y ¿no? se acabó y perdiste tu oportunidad y adiós a tu amparo. En materia electoral un JDC es muy flexible, ¿no? La verdad es que eso ayuda mucho, obviamente pues porque estamos tratando con juicios ciudadanos y porque estamos Exacto, hablando de derechos por el tipo fundamentales, de litigio. pero la verdad es que Ujú. en ese aspecto es un litigio noble, ¿no?
porque no te echan para atrás por cuestiones técnicas, ¿no? En materia de amparo no presentas el número de copias certificadas o de copias de traslado y adiós a tu amparo. Bueno, pero es En muy materia buena electoral, formación que tú traigas eso, porque entonces yo creo que lo difícil es transitar de lo electoral al amparo. Sí, pero al Porque revés, estás por el muy nivel de demasiado formalidad. flexible. sí, no estás acostumbrado a tantos requisitos y tienes que tener registrada tu cédula y no sé, eso no pasa en materia electoral. La verdad es que entonces hay que aprovechar que tienen esta flexibilidad, ¿no? Para presentar los asuntos y pues elevar la calidad de nuestros litigios, ¿no? Okay. Eso sí me parece que sería, y ahí sí es responsabilidad de nosotros, o sea, de nosotros los abogados que llevamos este tipo de asuntos, pues también hay que cooperar con las autoridades, ¿no? A veces nuestra queja es que están completamente saturados y se tardan en resolver y no es posible, yo ya presenté mi asunto y ya van 3 días y no me resuelven, pues sí, por la cantidad de asuntos que tienen. Si quieres unos mejores tiempos de resolución, pues entonces hay que pensar más el tipo de litigios que presentamos y no estar saturando a las autoridades, porque entonces eso también va en contra de nosotros, ¿no? Vamos a tener que esperar mucho más tiempo para que se emitan nuestros criterios y tal vez para cuando se emiten, pues ya muchas gracias, ya pasó el tiempo y ya no necesariamente es algo útil. Entonces, pues creo que va de ambas partes, ¿no? La autoridad tiene que poner de su lado, pero también me parece que nosotros podríamos ayudar en ese sentido. Pues muy Mariana, bien. un Se nos gusto acabó el tiempo, tenerte así. por acá. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que yo feliz de regresar al tribunal y estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Mariana. Gracias, Gracias, Margarito, Nancy. y gracias a todas y a todos. La próxima semana no tenemos episodio, pero pueden ir a la lista de los episodios pasados para ponerse al día. Y nos vemos el 9 de noviembre en Categorías Sospechosas. Muy buen día. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.